¿Alguna vez has orado durante mucho tiempo y aún así sientes que tu vida no se ilumina? Siguen las deudas, la enfermedad, los problemas en la familia, los hijos que te quitan el sueño, una herida antigua que vuelve a doler en silencio cada noche. Y entonces nace una pregunta muy humana. Dios me está escuchando, pero hermanos y hermanas amados, hay algo muy sorprendente en la Escritura. Pablo y Silas no oraron cuando la puerta de la cárcel ya estaba abierta, sino cuando sus pies seguían encadenados, sus cuerpos heridos y la noche todavía oscura. Y precisamente entonces los cimientos de la prisión comenzaron a temblar. Tal vez lo que necesitas hoy no es una queja más, sino una oración tan sincera que la oscuridad empiece a perder poder sobre tu vida. Queridos hermanos y hermanas, hay una oscuridad que no necesita esperar a que el sol se oculte para aparecer, porque puede entrar silenciosamente en el corazón de una persona en medio de un día aparentemente normal, cuando la casa sigue iluminada, la comida sigue servida en la mesa, el ruido de la calle continúa, las campanas de la iglesia todavía suenan, la gente alrededor camina, habla y sonríe, pero en un lugar muy profundo del alma, uno sabe que algo se apagó hace mucho tiempo. Es esa oscuridad que hace que alguien viva en medio de su propia familia y sin embargo se sienta solo, que esté acostado junto a una persona querida y aún así perciba una distancia dolorosa en el corazón, que siga trabajando, preocupándose, cumpliendo con sus responsabilidades, respondiendo que está bien, pero cuando cae la noche ya no tenga fuerzas para esconder el cansancio que pesa dentro de sí. Hay noches que no están en el cielo, sino dentro del pecho de un padre que no sabe si mañana podrá pagar una deuda, en el corazón de una madre que fingió ser fuerte durante todo el día y solo se permite llorar cuando la puerta de su habitación se cierra, en el silencio de una esposa que mira su matrimonio todavía de pie, pero siente que el calor de antes se ha ido hace tiempo, en la figura inmóvil de un esposo que vuelve a casa después de una larga jornada, no porque no tenga a nadie cerca, sino porque no sabe con quién hablar de aquello que lo está dejando sin fuerza. A veces, esa oscuridad también está en el alma de una persona que cometió un error y no logra perdonarse a sí misma, en una mano que sostiene el rosario mientras el corazón está seco como piedra, en la mirada de quien todavía va a misa, todavía inclina la cabeza, todavía hace la señal de la cruz, pero en silencio se pregunta si aún está cerca de Dios. Y es extraño, hermanos y hermanas, muchas veces las noches más profundas son precisamente aquellas en las que no se escucha ningún llanto. La persona sigue sonriendo, saludando, cuidando de su familia, manteniendo todo con apariencia de normalidad. Pero si Dios pusiera su mano sobre su corazón, quizá escucharía allí el sonido muy leve de unas cadenas de ansiedad, de culpa, de una herida antigua que todavía no ha sanado, de una oración que desde hace mucho tiempo ya no se atreve a pronunciar, de un miedo que no sabe cómo llamarse. Hay cadenas que no lastiman las muñecas, pero cansan el alma. Hay cárceles que no cierran puertas por fuera, pero le quitan a la persona la libertad de alegrarse, de creer, de perdonar y de comenzar de nuevo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hubo también una noche así de profunda. San Pablo y Silas estaban encerrados en la cárcel, con los pies sujetos en el cepo, el cuerpo todavía dolorido por los golpes, las puertas cerradas, el guardia vigilando, el futuro cubierto de incertidumbre, y todo lo que los rodeaba parecía hablar solo de injusticia, humillación, soledad y oscuridad. Si se miraba con los ojos del mundo, aquello era una derrota. Si se escuchaba con los oídos del miedo, aquello parecía el final. Si se medía con la sabiduría de la tierra,
Tal vez alguien habría dicho que esos dos hombres ya habían perdido, que habían sido llevados hasta el último límite. Pero precisamente en esa situación, hacia la medianoche, la Escritura cuenta que Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Detengámonos un momento en ese detalle, porque allí se encuentra una de las bellezas más hondas de la fe. Ellos no esperaron a que la puerta de la prisión se abriera para cantar. No esperaron a que las cadenas cayeran para creer. No esperaron a que todo quedara explicado para poner su corazón delante de Dios, sino que oraron mientras sus pies seguían atados. Cantaron mientras la oscuridad seguía rodeándolos. Alabaron cuando todavía no había ninguna señal clara de que la mañana estuviera por llegar. Así es la fe. La fe no consiste solo en alabar a Dios cuando todo se ha vuelto fácil, sino en no permitir, aún en medio de la oscuridad, que las tinieblas tengan la última palabra. Tal vez lo que más nos agota no sea solamente la noche oscura, sino la sensación de tener que atravesarla solos. Una persona puede soportar más sufrimiento del que imagina si en medio de ese dolor todavía hay una mano que tomar, una mirada en la que confiar, una presencia en la cual apoyarse. Pero cuando el dolor viene acompañado de la sensación de haber sido olvidado, cuando uno ora y parece escuchar únicamente el eco de su propia voz, cuando todos alrededor creen que uno está bien mientras uno sabe que por dentro se está rompiendo en pedazos, entonces la oscuridad se vuelve mucho más pesada. La oración nos recuerda que nunca estamos verdaderamente solos, porque aunque estemos en una habitación silenciosa, en un hospital, en un matrimonio herido, en una familia llena de preocupaciones, en un alma revuelta por el pecado y la vergüenza, Dios todavía puede entrar allí. Él no tiene miedo de nuestra oscuridad, no se aparta con repugnancia de nuestras heridas, no vuelve el rostro ante nuestras preguntas desordenadas, ante nuestras lágrimas escondidas, ante esas veces en que somos tan débiles que ya no sabemos cómo orar. A veces la oración más verdadera no está hecha de frases largas y hermosas, sino del instante en que una persona deja de fingir fortaleza delante de Dios y permite que Él la vea tal como está. También Jesús pasó por una noche así, en el huerto de Getsemaní. Estuvo triste hasta la muerte, tembló ante el cáliz amargo, se sintió solo mientras sus discípulos dormían y en aquella noche oró, no con palabras fáciles, sino con todo el corazón dolorido de un hijo que se abandona en las manos del Padre. Por eso, cuando ustedes oran en medio de su noche oscura, no entran en un camino extraño, sino que pisan el mismo sendero por el que el Señor ya pasó. Y donde el Señor ha pasado, ese lugar nunca vuelve a ser completamente desesperado. Puede ser que hoy ustedes no tengan fuerzas para decirle muchas cosas a Dios. Puede ser que el corazón esté confundido, lleno de dudas, de enojo, de tristeza o de sequedad. Pero nada de eso hace que Dios se aleje. Un suspiro puesto delante de Dios también puede ser oración. Un silencio sincero ante la Eucaristía también puede ser oración. Una lágrima que no se sabe decir a nadie, si se coloca dentro de la misericordia de Dios, nunca cae sin sentido. En una habitación oscura, a veces basta una pequeña vela para que la oscuridad pierda su dominio. Y en un alma cansada, a veces basta un regreso sincero para que la gracia empiece a entrar lentamente. Pero quizá, antes de pedirle a Dios que abra las puertas de afuera, necesitamos tener la humildad de reconocer qué puertas dentro de nosotros llevan mucho tiempo cerradas, porque no toda cárcel tiene barrotes, ni toda cadena hace ruido. Hay personas que siguen caminando, trabajando, cuidando de su familia, conservando una apariencia normal ante los demás, pero en lo profundo están prisioneras de un miedo, de una culpa.
de una herida, de un error o de algo que nunca se han atrevido a decir. Y precisamente allí la historia de Pablo y Silas comienza a tocarnos con más profundidad, porque en aquella noche quienes necesitaban ser despertados no eran solamente los que estaban dentro de la cárcel, sino también aquel que creía estar fuera de ella. Tal vez cada uno de nosotros necesita detenerse un poco y preguntarse, ¿cuál es la cárcel silenciosa que ha mantenido cansada mi alma durante tantos años? Queridos hermanos y hermanas, hay cárceles que son muy fáciles de reconocer porque tienen muros altos, puertas de hierro, cerraduras, guardias y pasos que resuenan fríamente por los pasillos. Pero también hay cárceles que nadie ve, que no tienen barrotes, que no tienen llaves, que no tienen una sentencia escrita en papel y sin embargo mantienen prisionera a una persona durante mucho tiempo, a veces durante muchos años, a veces desde la infancia hasta cuando el cabello ya empieza a ponerse blanco. Es la cárcel del miedo, de la culpa, de aquellas palabras antiguas que todavía siguen resonando dentro del corazón, de un pecado que uno no se atreve a llevar a la luz, de una herida que ha sido cubierta con mucha habilidad, pero que nunca ha sanado de verdad. Una persona puede salir de casa cada mañana, ir al trabajo, encontrarse con otros, vender, comprar, cuidar de su familia, ir a la iglesia, inclinar la cabeza para rezar y aún así, en lo más profundo, ya no ser libre. Ya no es libre para alegrarse porque vive temiendo que algo malo pueda suceder. Ya no es libre para amar porque ha sido herida demasiadas veces. Ya no es libre para perdonar porque la herida del corazón sigue ardiendo como brasas escondidas bajo las cenizas. Ya no es libre para acercarse a Dios porque piensa que ha fallado demasiado, que se ha enfriado durante demasiado tiempo, que le ha prometido demasiado al Señor y demasiadas veces no ha cumplido. Hay personas que están prisioneras de una frase que escucharon hace mucho tiempo. Tú no sirves para nada, tú eres una carga, tú no eres suficiente, tú siempre decepcionas a los demás. Tal vez quien dijo esas palabras ya las olvidó, pero quien las escuchó las lleva dentro como una cadena invisible y luego, al crecer, cada vez que fracasa, cada vez que es rechazado, cada vez que ve a otros avanzar más que él, esa cadena se aprieta un poco más. Esa persona no sufre solamente por lo que ocurre hoy, sino porque todas las heridas antiguas despiertan al mismo tiempo. Hay personas que están prisioneras de su propio pasado, una decisión equivocada, una relación que les dejó vergüenza, una traición, una debilidad, una vez en que eligieron mal el camino, una vez en que se perdieron a sí mismas. Siguen viviendo, siguen esforzándose, siguen queriendo empezar de nuevo, pero cada vez que intentan orar, escuchan dentro de sí una voz que susurra: Dios ya no te mira como antes, y entonces se van alejando. No es que abandonen a Dios del todo, pero tampoco se atreven a acercarse. Todavía creen que Dios es misericordioso, pero piensan que esa misericordia quizás sea para otros, no para ellos. Hay personas que están prisioneras de sus propias responsabilidades. Un padre tiene que ser fuerte porque toda la casa lo mira. Una madre tiene que resistir porque los hijos todavía son pequeños. Un hijo adulto tiene que cuidar de sus padres ancianos, de sus hermanos, del trabajo, del pan de cada día. No se permite cansarse, no se permite ser débil, no se permite decir que también necesita ser sostenido. Tiene miedo de que si él cae, todo se venga abajo con él. Y así vive como carcelero de sí mismo, cerrando su propio corazón, ordenándose aguantar un poco más, callar un poco más, resistir un poco más, hasta que por fuera todavía parece estar de pie, pero por dentro ya está agotado. En la historia de los Hechos de los Apóstoles hay un detalle muy extraño.
Los que tienen los pies sujetos son Pablo y Silas, pero el que entra en pánico hasta el punto de querer hacerse daño es el carcelero. Él tiene las llaves, él tiene autoridad para vigilar, él está del lado de afuera de los barrotes. Si uno mira solo por encima, él es el hombre libre, mientras que los dos apóstoles son los prisioneros. Pero cuando los cimientos de la cárcel se sacuden, cuando las puertas se abren, cuando la oscuridad exterior es removida, también queda al descubierto la oscuridad que había dentro de él. Él creía que estaba custodiando a otros, pero en realidad también necesitaba ser salvado. Ese detalle está muy cerca de nuestra vida. Muchas veces pensamos que el problema está en los demás. Pensamos que nuestra familia está mal porque el otro no cambia, que nuestro matrimonio se ha enfriado porque el otro no nos comprende, que nuestros hijos se han alejado porque son tercos, que nuestra vida de fe está seca porque tenemos demasiadas ocupaciones. Todo eso puede ser cierto en parte, pero la palabra de Dios siempre nos invita a ir más hondo. Tal vez hay una puerta dentro de nosotros que también está cerrada. Tal vez nos hemos acostumbrado tanto a vivir con amargura que creemos que eso es sabiduría. Tal vez nos hemos acostumbrado tanto a controlarlo todo que ya no sabemos abandonarnos. Tal vez nos hemos acostumbrado tanto a culpar a los demás que hemos olvidado mirar nuestro propio miedo, nuestro amor propio herido, nuestro orgullo o esa herida que todavía no ha sanado. El carcelero pide una lámpara. Ese detalle es muy hermoso. Él no necesita solamente luz para ver la cárcel. Necesita luz para ver la verdad. Porque también nuestra vida de fe necesita a veces una lámpara así. No una luz violenta que nos humille, sino la luz humilde y misericordiosa de Dios, suficiente para reconocer dónde nos duele, a qué le tenemos miedo, qué nos mantiene prisioneros y desde dónde necesitamos ser liberados. En el Evangelio, según San Lucas, el hijo pródigo solo empieza verdaderamente a volver cuando entra dentro de sí. Todavía no está en los brazos del Padre, todavía no ha llegado a casa, pero en un momento muy silencioso, en medio del hambre y de la ruptura, se mira a sí mismo y reconoce que ya no puede seguir viviendo así. Ese es el comienzo de la salvación. No es condenarse a sí mismo, sino despertar. No es odiarse a sí mismo, sino tener la valentía de reconocer que necesita misericordia. Muchas personas tienen miedo de mirar dentro de su propio corazón, porque piensan que allí todo está demasiado desordenado. Tienen miedo de ver cosas que no son bellas, miedo de nombrar un pecado, miedo de tocar un recuerdo doloroso, miedo de admitir que no están bien. Pero hermanos y hermanas amados, Dios no nos invita a mirar dentro de nosotros para que nos desesperemos. Nos invita a mirar allí para que Él pueda sanar. Un médico no puede vendar una herida si el enfermo la esconde siempre debajo de la ropa. Tampoco un alma puede ser sanada fácilmente si siempre finge que no le duele nada. Por eso el sacramento de la reconciliación no es un lugar donde la persona es humillada, sino el lugar donde las puertas silenciosas empiezan a abrirse. Muchos se alejan del confesionario durante años, no necesariamente porque hayan dejado de creer en Dios, sino porque tienen miedo de enfrentarse consigo mismos, miedo de decirlo, miedo de recordar, miedo de ser juzgados. Pero allí uno no se presenta ante un juez frío, se presenta ante la misericordia de Dios por medio de la iglesia. Y lo que Dios quiere no es aplastar al pecador, sino levantarlo, devolverle la dignidad de hijo. Hay cárceles que solo empiezan a abrirse cuando uno se atreve a decir la verdad. Tengo miedo, tengo envidia, estoy enojado, estoy dudando, estoy cansado, estoy viviendo con doblez, llevo una herida, no logro perdonar, me estoy alejando de Dios. No se trata de decir la verdad
para hundirse en la vergüenza, sino para que la luz pueda entrar, porque la oscuridad es más fuerte cuando permanece escondida. Pero cuando se coloca delante de la luz de Dios, empieza a perder su dominio. Y a veces la primera puerta que Dios quiere abrir no es la puerta de nuestras circunstancias, sino la puerta de nuestro corazón. Le pedimos a Dios que cambie a los demás, pero Él quiere sanar primero nuestra mirada. Le pedimos que quite la prueba, pero Él quiere darnos un corazón que no sea destruido por la prueba. Le pedimos que abra un camino por fuera, pero Él desata silenciosamente un nudo por dentro. Eso también es un milagro, aunque no siempre sea visible para el mundo. Por eso, si hoy reconocen que están dentro de alguna cárcel, no tengan miedo enseguida. Reconocer que uno está prisionero no es una derrota. Puede ser el comienzo de la libertad. Quien todavía cree que está bien, no busca la salida, pero quien se atreve a reconocer que está cansado, ya empieza a estar más cerca de la puerta. Solo no cierren el corazón, no digan que ya es demasiado tarde. No crean que Dios solo abre puertas para otros. En aquella noche de la cárcel, Dios no vio solamente a los 2 apóstoles con los pies sujetos, también vio al carcelero que llevaba oscuridad dentro, y si lo vio a él, también ve cada cárcel silenciosa que existe dentro de nosotros. Tal vez el pequeño paso de hoy no sea resolverlo todo, sino sentarse un momento en silencio, dejar de huir de uno mismo y ponerle nombre a aquello que está encerrando el corazón, un miedo, una culpa, una persona a la que todavía no podemos perdonar, un error que necesita ser llevado al sacramento de la reconciliación, un hábito que está alejando el alma de Dios. Cuando eso recibe un nombre en la luz, deja de ser una sombra confusa, y cuando una puerta ha sido reconocida, la gracia de Dios puede empezar a tocar la cerradura. Desde ahí entendemos por qué la oración en medio de la noche oscura no es un gesto de debilidad, sino una fuerza silenciosa. Porque cuando un alma deja de huir y empieza a colocar su verdad delante de Dios, también los cimientos más profundos pueden comenzar a temblar y justo cuando creemos que solo estamos susurrando en la oscuridad, Dios ya está preparando una liberación que todavía no alcanzamos a ver. Queridos hermanos y hermanas, cuando una persona reconoce que está encerrada en una cárcel silenciosa, suele sentir 2 cosas al mismo tiempo. Desea ser libre, pero también teme salir, porque hay dolores que han permanecido tanto tiempo con nosotros que llegamos a creer que forman parte de nuestra vida. Hay culpas que se adhieren tanto al alma que ya no sabemos quiénes seríamos si un día dejáramos de vivir en la acusación, la ansiedad y el miedo. Precisamente en ese lugar frágil, la oración empieza a volverse verdadera. Ya no es una serie de palabras dichas deprisa, sino el clamor de un alma que sabe que no puede salvarse a sí misma. San Pablo y Silas oraron en una situación así. No estaban en una capilla tranquila, sino en la cárcel, con el cuerpo herido, los pies sujetos y la noche cayendo sobre ellos con todo su peso. Sin embargo, no permitieron que el ruido de las cadenas fuera el último sonido de aquella noche. Oraron y cantaron himnos. Cuando el ser humano empieza a orar, la oscuridad deja de tener el derecho exclusivo de hablar en su vida. La Escritura cuenta que, mientras ellos oraban, los cimientos de la cárcel se sacudieron, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Esa imagen es muy profunda. La oración no solo pide a Dios que abra una puerta por fuera, sino que permite que Él toque los cimientos de nuestro interior, los cimientos del miedo, de la falta de confianza, del orgullo herido, de los perdones aplazados, de esa falsa creencia de que ya no somos dignos de ser amados. Hay cimientos que necesitan temblar para que el alma pueda ser verdaderamente libre.
Por eso, no se sorprendan si a veces la oración sacude primero el corazón antes de tranquilizar la vida. Hay quien se acerca a Dios buscando consuelo, pero en el silencio descubre que necesita cambiar. Hay quien pide paz, pero antes de recibirla, Dios le muestra una verdad que llevaba mucho tiempo evitando. La gracia no ilumina nuestro interior para condenarnos, sino para liberarnos. También Jesús oró en la noche oscura del huerto de Getsemaní. Estuvo triste, solo, estremecido ante el cáliz amargo, pero se puso en las manos del Padre. Por eso, orar no significa fingir que no duele, ni obligarse a parecer fuerte. Orar es poner el dolor verdadero dentro de la presencia de Dios. A veces no sabemos qué decir y solo podemos sentarnos en silencio ante la Eucaristía, pero allí el Señor sigue presente, pequeño en la forma del pan, silencioso como una lámpara que no se apaga en medio de la noche de la humanidad. Un suspiro, un Ave María rezado despacio, una señal de la cruz hecha con fe, una lágrima delante del crucificado. Todo puede convertirse en oración si nace de un corazón sincero. Por eso, no dejen de orar solo porque todavía no ven la puerta abierta. Pablo y Silas oraron antes de que los cimientos temblaran. El hijo pródigo volvió en sí antes de ser abrazado por su padre. La mujer enferma extendió la mano para tocar el manto de Jesús antes de sentirse curada. En la vida espiritual siempre hay un pequeño paso que precede al milagro. La oración transforma la noche oscura en bendición, no porque haga desaparecer todo sufrimiento de inmediato, sino porque introduce a Dios en el lugar más oscuro de nuestra vida. Cuando Dios entra, la oscuridad puede seguir allí, pero ya no es la dueña de la casa. Cuando un alma todavía sabe orar en la noche, esa noche aún no ha vencido. Cuando una familia todavía sabe invocar el nombre de Dios en medio de sus heridas, esa familia no ha perdido toda esperanza. Y cuando un pecador todavía se atreve a volver a la misericordia, la cárcel ya ha comenzado a abrir sus puertas. Queridos hermanos y hermanas, hay algo muy extraño en aquella noche de la cárcel, cuando los cimientos se sacudieron, cuando las puertas se abrieron de par en par, cuando las cadenas cayeron. San Pablo y Silas no huyeron de inmediato. Si hubiéramos sido nosotros, tal vez la primera reacción habría sido salir cuanto antes de aquel lugar de dolor, dejando atrás todo lo que nos había causado miedo. Pero ellos permanecieron allí, no convirtieron la libertad en una fuga, sino que transformaron aquel momento en una oportunidad para que otra alma se encontrara con Dios. Eso nos enseña que una puerta abierta no siempre significa una libertad plena. Una persona puede salir de un dolor antiguo y, sin embargo, caer en otro dolor nuevo si su corazón no vuelve de verdad al Señor. Una familia puede superar una crisis y seguir viviendo con frialdad si no aprende nuevamente a perdonar. Alguien puede ser liberado de una culpa y volver a sus antiguos caminos si no permite que la gracia lo conduzca más lejos. Por eso, lo importante no es solamente si la puerta se abre o no, sino hacia dónde caminamos cuando la puerta se abre. El carcelero, en aquella noche, hizo una pregunta muy profunda. ¿Qué debo hacer para salvarme? No preguntó solamente cómo salir del problema inmediato, cómo conservar su vida o su honor. Reconoció que necesitaba ser salvado de una oscuridad más honda dentro de su alma. Y esa es también la pregunta que cada uno de nosotros debe volver a hacerse en las noches de su vida. No solo cómo hacer para que esto pase, cómo lograr que el otro cambie, cómo dejar de sufrir, sino cómo debo volver a Dios para que mi vida sea verdaderamente sanada. La respuesta de Pablo y Silas fue muy sencilla. Cree en el Señor Jesús. Pero creer no significa solamente decir que uno es católico, que todavía va a misa o que sabe quién es Dios. Creer
es empezar a devolverle al Señor el lugar de dueño de nuestra vida. Creer es dejar de intentar salvarnos con caminos que nos dejan todavía más agotados. Creer es permitir que Dios entre en esas zonas que seguimos manteniendo cerradas. Nuestra familia, nuestros errores, nuestros miedos, nuestro futuro y también esas partes del corazón que todavía nos avergüenzan. Esa fe necesita expresarse en pasos concretos. A veces el primer paso es volver al sacramento de la reconciliación después de mucho tiempo de distancia. No esperes a sentirte lleno de fervor para confesarte. Precisamente cuando el corazón está seco, pesado y confundido, es cuando más lo necesita. El confesionario no es el lugar donde Dios te avergüenza, sino donde Él empieza a soltar las cadenas que has llevado durante demasiado tiempo. Hay cargas que solo comienzan a hacerse más ligeras cuando se dicen a la luz de la misericordia. A veces el primer paso es volver a la misa dominical con un corazón más sincero, no solo por costumbre ni por miedo a faltar a una obligación, sino como alguien hambriento que busca pan, como alguien cansado que busca un lugar donde apoyarse, como alguien que se ha alejado y desea sentarse de nuevo en la casa del Padre. La Eucaristía es el lugar donde el Señor no solo nos recuerda que nos ama, sino donde se entrega a sí mismo por nosotros. Un alma puede estar muy débil, pero si todavía sabe volver a la Eucaristía, todavía puede ser alimentada. A veces, el primer paso está dentro de la propia casa, una disculpa aplazada durante demasiado tiempo, una conversación que hemos evitado una y otra vez, una comida sin el teléfono en la mano, una vez en que unos padres ponen la mano sobre el hombro de su hijo y le recuerdan que sigue siendo amado, una vez en que los esposos dejan de intentar ganar la discusión y se sientan a escuchar el cansancio del otro, una breve oración antes de dormir en familia. Son cosas pequeñas, pero muchas veces las cárceles familiares no se abren con grandes gestos, sino con un acto humilde realizado en el momento justo. El carcelero lavó las heridas de Pablo y Silas. Ese detalle es muy hermoso. El hombre que antes los vigilaba ahora se inclina para cuidarlos. Cuando la gracia toca a una persona, su corazón empieza a volverse más tierno. Ya no pregunta solamente quién me ha herido, sino también a quién he herido yo. Ya no pide solo ser sanado, sino que comienza a querer cuidar las heridas de los demás. Una persona que ora de verdad se va volviendo menos dura, menos condenatoria, menos encerrada únicamente en su propio dolor. Por supuesto, no toda herida sana en un solo día. No toda familia cambia después de una oración. No todo hijo alejado de Dios vuelve inmediatamente cuando una madre empieza a rezar. La gracia tiene su propio ritmo. Lo importante es no abandonar los pasos pequeños, decir una palabra menos hiriente, guardar un poco más de silencio antes de reaccionar, dedicar unos minutos a Dios, acercarse un poco más a los sacramentos, caer y volver a levantarse. Así empiezan a moverse las puertas más pesadas. Si el corazón está demasiado confundido, busca un acompañante espiritual, un sacerdote, una persona sabia en la fe, una comunidad que sepa sostenerte. No luches solo durante demasiado tiempo. Hay noches oscuras que deben ser llevadas ante Dios en la oración, pero que también necesitan ser compartidas con alguien que tenga luz y caridad. Cuando el carcelero fue salvado, no fue salvado solo. Toda su casa escuchó la palabra de Dios. La fe siempre se irradia cuando alguien en la familia comienza a volver sinceramente al Señor. Por eso, después de orar, da un paso pequeño. No te quedes solo con la emoción para luego dejar que todo vuelva a ser igual. No pidas solamente que Dios cambie las circunstancias si no le permites cambiar también tu corazón. Elige algo concreto, confesarte, volver a la misa,
leer un pasaje del Evangelio, rezar por la persona con la que estás enojado, pedir perdón a alguien, perdonar poco a poco, o simplemente dejar de alimentar dentro de ti un pensamiento que te está alejando de Dios. Aquella noche de prisión no terminó en una huida, sino en un regreso. El carcelero llevó a Pablo y Silas a su casa, les lavó las heridas, escuchó la palabra de Dios, recibió la fe y la alegría empezó a entrar en su familia. La cárcel se abrió y se convirtió en un hogar. La oscuridad se abrió y se convirtió en luz. El miedo se abrió y se convirtió en una pregunta de salvación. Y allí comprendemos que cuando Dios abre la puerta de un alma, no quiere solamente sacarla de la noche oscura, sino conducirla hacia una vida nueva, más libre, más tierna y más llena de paz. Queridos hermanos y hermanas, la historia de aquella noche en la cárcel comenzó con oscuridad, con cadenas, con cuerpos heridos y puertas cerradas, pero terminó en una casa donde las heridas fueron lavadas, la palabra de Dios fue escuchada, una familia fue despertada en la fe y nació la alegría silenciosa de quienes acababan de descubrir que Dios nunca los había abandonado. Así suele obrar el Señor. Él no siempre borra la noche oscura en el instante en que se lo pedimos, pero puede entrar en esa noche y convertirla en el comienzo de un regreso. También hay noches así en nuestra vida. Mientras estamos dentro de ellas, solo vemos dolor, miedo, cansancio y sentimos que hemos sido olvidados detrás de puertas demasiado pesadas. Pero más adelante, cuando miramos hacia atrás con unos ojos un poco más sanados, podemos reconocer que precisamente en aquella noche aprendimos a orar con más verdad. Precisamente en aquellas lágrimas dejamos de fingir fortaleza delante de Dios. Precisamente en aquella impotencia descubrimos cuánto necesitábamos la gracia. Y precisamente en aquella cárcel que parecía contener solo desesperanza, el Señor estaba preparando en silencio un camino. No todas las heridas desaparecen, no todos los recuerdos son borrados, no toda familia se vuelve inmediatamente serena, no todo matrimonio revive de inmediato, no todo hijo vuelve enseguida, no toda alma se ilumina de golpe. Pero cuando una persona todavía sabe poner su noche oscura en las manos de Dios, esa noche ya no es un abismo sin sentido. Puede convertirse en la tierra donde la fe echa raíces más profundas, donde nace la humildad, donde el corazón deja de endurecerse, donde aprendemos a mirar a los demás con más misericordia. Por eso, hermanos y hermanas, no desprecien sus pasos pequeños. Una vez que vuelven a la iglesia después de mucho tiempo de distancia, un Ave María rezada en medio del cansancio. Una vez que se arrodillan ante la Eucaristía sin saber qué decir, una confesión hecha con el corazón temblando, una disculpa torpe, una decisión de no seguir alimentando el rencor, una noche en la que no se abandonan al desaliento, sino que se entregan silenciosamente en confianza. Todo eso puede parecer pequeño ante los ojos del mundo, pero ante Dios son puertas que empiezan a entreabrirse. Si hoy ustedes todavía están dentro de una noche muy profunda, recuerden que la noche no tiene la última palabra. Las cadenas no son su identidad. El pecado no es su verdadero nombre. El fracaso no es su sentencia final. Su verdadero nombre es hijo amado, hija amada de Dios. Y aunque la oscuridad dure mucho tiempo, mientras quede una oración sincera, un poco de confianza, un regreso pequeño, la gracia todavía tiene un camino por donde entrar. Ahora, en el silencio del corazón, pongamos delante del Señor todas esas noches oscuras que no hemos sabido contarle a nadie. Señor Jesús, tú pasaste por la noche oscura del huerto de Getsemaní y conociste la soledad, el miedo, el dolor y el abandono. Entra hoy en nuestras noches oscuras. Ven a las familias heridas, a las almas cansadas,
a quienes están encerrados en la culpa, la ansiedad, el pecado y la desesperanza. Abre, Señor, las puertas exteriores cuando llegue el momento de abrirlas, pero antes abre las puertas interiores de nuestro corazón. Rompe las cadenas del miedo, del orgullo, del resentimiento y de la falta de confianza. Enséñanos a orar, incluso cuando todavía no vemos el amanecer, a permanecer contigo incluso cuando el corazón duele, a volver al sacramento de la reconciliación, a la Eucaristía, a tu palabra y a la comunidad de fe. Convierte nuestras cárceles en lugares de encuentro, nuestras lágrimas en semillas, nuestras noches oscuras en bendición y nuestra vida en un testimonio silencioso de que tú sigues sanando, sigues abriendo puertas, sigues conduciendo a quienes confían en ti hacia la libertad y la paz. Amén.